Gracia y paz del Señor Jesucristo. Queremos revisar en esta ocasión lo que hemos denominado el tercer llamamiento de Pedro. Recordemos que el primero ocurrió cuando Andrés encuentra a Simón y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, es decir, piedra. Esto ocurrió al comienzo y Pedro fue uno de los 5 discípulos que llamó en esta primera instancia, luego que 2 de ellos habían estado con Juan el Bautista. Luego pasó algún tiempo, Pedro debió haberse sorprendido con este primer llamamiento. ¿Qué significaba eso? Que él fuera una piedra. ¿Qué significaban las palabras de este maestro joven galileo como él, que de pronto lo llama sorpresivamente y le dice eso? Palabras incomprensibles. Seguramente Pedro estuvo yendo y viniendo con el Señor en forma intermitente, y más adelante lo encontramos que en Mateo y en Marcos 1 y Mateo 4, registra la ocasión cuando el Señor los vio que echaban la red en el mar y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí el llamamiento fue específico, no estaba apuntando hacia el futuro, hacia lo que Pedro iba a llegar a ser, sino hacia lo que ellos iban a realizar, el trabajo que iban a hacer para él. Era bien específico, bien claro. Sin embargo, por alguna razón, Pedro volvió a su trabajo, a sus ocupaciones cotidianas, no siguió con el Señor permanentemente, porque acá en Lucas capítulo 5 lo encontramos de nuevo pescando. Pedro sin duda que nos da mucho que pensar, mucho que hablar. Su vida está llena de situaciones, de enseñanzas y ejemplos. En Lucas 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes. Había sido una noche de trabajo. Ahora, hasta aquí no sabemos si lavaban sus redes porque pescaron mucho o las lavaban porque no habían pescado nada y tal vez las redes estaban sucias con algún tipo de basura que encontraron bajo el mar. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, no se dice qué es lo que enseñó. El contenido de su enseñanza no aparece porque aquí en este episodio lo que interesa es otra cosa. Como vamos a ver, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjense, no hay de parte del Señor ninguna recriminación. Pedro, ¿por qué estás pescando? ¿Por qué te has ido? Nada, absolutamente nada. Y más encima ahora se suma a la actividad que ellos han estado realizando, como participando en el negocio de ellos. Pedro tiene una objeción. Sin embargo, noten ustedes la palabra maestro. Respondió Simón, le dijo: maestro. Y aquí la palabra maestro en el griego es muy interesante. Y disculpen ustedes cuando hago referencia al griego. Resulta un poco pedante estar recurriendo al griego permanentemente, pero
Lamentablemente nuestro idioma no tiene los matices que tiene el griego y con los cuales nos muestra tremendas verdades y que necesitamos conocer. Cuando le dice aquí maestro, toda la noche hemos estado trabajando. La palabra maestro no se refiere al maestro que enseña, no usa la palabra didascalos, sino que utiliza la palabra epistates, que significa comandante, jefe, capitán. Es decir, Pedro, al usar esa palabra, está reconociendo en el Señor no solo una persona que enseña, sino que tiene autoridad. Epistates. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo no quisiera, dice Pedro, hacer más de lo mismo, ya hemos hecho suficiente, estamos cansados, pero Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Casi como si diciéndole, no quiero hacer el ridículo, porque no va a resultar nada, ya lo he probado todo. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ocurre algo insólito, un portento, una cosa magnífica, inesperada. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Seguramente eso no lo habían vivido nunca. Nunca. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón tenía seguramente un sentimiento de culpa, de fracaso, de haber sido sorprendido por el Señor pescando de nuevo. El Señor no dijo nada, él tampoco se atrevió a decir nada. Pero aquí aflora lo que hay en el corazón. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No soy digno de ti, Señor. No soy ni piedra, ni roca, ni pescador de hombres. Soy un hombre común, un pecador común. Un sentido de indignidad, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Qué palabras más tranquilizadoras. En un momento como el que estaba viviendo Simón, de gran descontento consigo mismo, de una indignidad tan grande, el Señor le dice, no temas. Esas palabras eran un ten paz, tranquilo, Pedro, tranquilo. Desde ahora serás pescador de hombres. Noten ustedes el ahora. Como si el llamamiento anterior no contara. Ahora, Pedro, ahora. Ahora, desde ahora, serás pescador de hombres. Y aquí, al usar la palabra pescador, tenemos que ir de nuevo al griego, porque hay una nota interesante. No es la palabra común para pescador. La palabra que aquí se usa
aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y otra en Segunda de Timoteo que vamos a revisar. Y qué interesante, porque es la palabra sogreo. Y significa uno que cautiva. Sería como cautivador de hombres, capturador de hombres. Noten ustedes el contraste que hace la Escritura entre este cautivador de hombres al tipo de cautivador que se menciona en 2 Timoteo. Dice así: que el Señor les conceda, dice, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Están cautivos por el diablo. Este cautivos es justamente la palabra sogreo. La misma que el Señor usó aquí para decir, serás un pescador de hombres. Acá, para vida, obviamente, para salvación. Satanás cautiva a hombres para tenerlos bajo su esclavitud. No solo, Pedro, vas a predicar, tú vas a atrapar las almas de los hombres, las vas a atraer hacia ti como pastor que cuida, que apacienta las ovejas y que las ovejas reconocen su pastoreo. Pedro hizo esto muchas veces después. 3.000, 5.000, una familia completa en casa de Cornelio, en Cesarea. Noten ustedes la diferencia, los matices del Señor. Una cosa es predicar la palabra y la gente escucha, es más o menos convencida, más o menos se emociona y se va. Pero no, Pedro sería esa clase de predicador que atraería a la gente a Cristo y la dejaría cautiva de Cristo. Hermoso. Esta fue la segunda vez y el Señor aquí usa un verbo, es decir, un sustantivo diferente. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aparentemente este fue el tercer y definitivo llamamiento. Aquí Pedro cae a tierra. Eso era lo que le faltaba a Pedro. Conocer a Jesús como el amo, como el Señor, como el que tiene la autoridad. No solamente como el maestro didascalos. Era el epistates, el jefe, el amo. Es la autoridad. Necesitaba Pedro recibir un toque fuerte de esa mano poderosa para rendirse y caer de rodillas. El Señor le dice, desde ahora serás un sogreo. Rompe, Simón, con el pasado. Lo anterior quedó atrás, los fracasos, las inseguridades, las irresoluciones. El Señor utiliza aquí los elementos de la naturaleza para demostrarle a Pedro que aún en ese ámbito, en el ámbito de la pesca, donde Pedro era el experto, el que lo sabía todo, el Señor era superior a él. El Señor es el amo del pescador, el amo de los elementos del mar, de los peces. El Señor necesita demostrarnos a nosotros que nos creemos expertos en nuestro tema, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, en nuestro oficio,
demostrarnos que Él es superior y que Él tiene la autoridad y el control y Él tiene el gobierno de todas las cosas. Esto nos muestra la persistencia de Dios. Cuando Él pone sus ojos en un hombre, Él no ceja hasta que logra su objetivo. Él no desiste, no se rinde con nosotros. Jesús puso sus ojos en Pedro. Seguramente los puso sobre ti y sobre mí. Y por eso estamos en la carrera todavía. ¿Cuántas veces Él ha debido tomarnos con fuerza, como decimos a veces, golpear la mesa y decir, yo soy el que tengo el control, yo soy el amo, soy el Señor, soy el Rey. Tú eres un súbdito de mi reino. A la tercera vez, entonces, Pedro cayó en tierra de rodillas. No siempre ocurre así. Tal vez tú eres más dócil y caíste de rodillas a la primera y no necesitaste un segundo o un tercer llamamiento. Pablo cayó en tierra al primer llamamiento. No necesitó más. Cuando iba camino a Damasco. ¿Cuánto invierte Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta paciencia? Para obtener el hombre que quiere, el hombre que Él va a usar, el hombre que necesita para hacer su trabajo en la tierra. Dios no tiene un hombre mediante un acto creativo, como cuando creó los cielos y la tierra, creó la luna y las estrellas, y creó la luz y dijo, sea la luz, y la luz fue. Obtener un hombre que significa una sucesión de actos, de transformación, de aprendizaje, de paciencia, de tratos con nosotros para obtener lo que Él quiere. Él no quería un hombre irresoluto, dubitativo. Él quería un hombre decidido, que si dejaba las redes, las dejaba de una vez. Así comienza el proceso de transformación del que hablábamos en el estudio número 1. De polvo a piedra y de piedra a piedra preciosa. Pedro, Simón, hijo de Jonás. Este es tal vez el punto en el cual tú te encuentras hoy. Hay un llamamiento, hay una voluntad de Dios para usarte, para transformarte, para hacerte un discípulo incondicional. Y todavía tú dudas y todavía tienes remilgos. Todavía estás pesando en una balanza lo que gano, lo que pierdo, mi trabajo, mi futuro, mis planes, mi éxito, mi honra. Aquí no importa en este pasaje lo que el Señor enseñó, sino lo que el Señor hizo para obtener un hombre. Y cuando decimos un hombre, Pedro, también estamos diciendo Andrés y también Juan y Jacobo, estos 4 que estaban juntos ese día. No ha bastado lo que Dios ha hecho contigo para que caigas de rodillas. Es verdad, todos somos rebeldes, todos somos remisos. Todos en algún momento nos volvemos atrás.
Todos dudamos y calculamos, pero Dios está apretando su mano. Dios está llamando, Dios está formando un ejército de hombres que no temen, incondicionales. Aquí en Lucas, a continuación, está la historia del leproso. Pareciera que no tiene mucho que ver con lo anterior, pero veamos que tiene una conexión muy íntima. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Puedes ver la semejanza con Pedro? Pedro cayó en tierra, este hombre llegó al Señor y se postró en tierra y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese si quieres no es que él dudara del poder del Señor, es una expresión de sumisión, de respeto. Señor, depende de ti nomás, de si quieres o no. Lo que el Señor hizo con Pedro, este milagro de la pesca milagrosa y de obtener este hombre arrodillado delante de él, este hecho trasciende, se desborda hacia este hombre leproso que llega al Señor y cae a sus pies. Si quieres, puedes limpiarme. El Señor dijo: quiero. Y lo tocó y fue limpio. Según la ley, nadie podía tocar a un hombre leproso porque se contaminaba. Sin embargo, notemos un hecho interesante aquí. Entonces, dice, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Mientras decía: quiero, sé limpio, lo toca. Con toda seguridad, cuando el Señor tocó al hombre, ya estaba limpio. No pecó el Señor. No transgredió ni una jota ni una tilde de la ley. Su palabra y su acción fueron simultáneas. Y el querer del Señor limpió al hombre. Veamos la correspondencia entre estos dos hechos y cómo a través de ello nos habla acerca de la sumisión, del reconocimiento de autoridad. Un discípulo no puede llegar a ser tal si no cae postrado primero a los pies de Cristo. Puede ser al principio o puede ser a la tercera vez, pero tiene que ocurrir. Porque Jesús es el Rey, es el amo, es el Señor, es la máxima autoridad en su reino. Y nosotros somos sus siervos, sus súbditos, sus sogreos, no solo pescadores de hombres, sino cautivadores de hombres, para traerlos a los pies del amo. Bendito es Jesús, precioso es el Señor que tenemos, digno de ser reconocido, de ser adorado, de que ante Él nos postremos en una adoración profunda y verdadera. Que el Señor permita que tú que estás dudando, que estás luchando, que estás sacando cuentas, tengas esta experiencia con Cristo. Una experiencia definitiva y determinante, final. Que así sea, en el nombre del Señor Jesús.